Podríamos haber utilizado Scilab o cualquier otro, pero nosotros vamos a utilizar en esta ocasión Octave. Entonces, para que lo tengan en cuenta si quieren irlo abriendo. Bueno, como introducción les viene una pequeña definición de la función de transferencia, que supongo que todos ya la vieron en su materia, que también pues ya habíamos mencionado algo de esto, si no mal recuerdo. Y bueno, como ya saben, la función de transferencia ocupa la función de salida del sistema que nosotros establezcamos y la entrada. Y bueno, aquí nos menciona la forma en que se saca una ecuación a partir de una ecuación diferencial, que es el modelo matemático del sistema que nosotros queramos analizar. Vamos a sacar la transformada de Laplace de esta ecuación y asumiendo todas las condiciones iniciales, obtenemos una expresión que en vez de estar en el dominio del tiempo, está en el dominio de la frecuencia, en términos de S. Y después, una vez que tengamos definida cuál es la entrada y cuál es la salida del sistema, hacemos el cociente y de esto nos sale la función de transferencia. Sí, y como ya saben, bueno, la función de transferencia nos permite conocer muchos aspectos del sistema que nosotros estamos analizando, el comportamiento del sistema y su respuesta ante diferentes tipos de entrada. Entonces, bueno, ¿alguna duda con eso? Supongo que todos ya vieron más o menos qué es la función de transferencia. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, en esta práctica solamente vamos a ver un ejemplo que ya está hecho aquí en su manual. Pues les voy a explicar más o menos cómo está y les voy a explicar cómo lo pueden simular en Octave. Para que entonces en la actividad que tienen que hacer ustedes, no les queden las menores dudas posibles, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos da un ejemplo, nos dice que encontremos la función de transferencia que está representada por esta ecuación. Y bueno, aquí nos habla ya del modelado de circuitos eléctricos, que supongo que también ya todos hicieron algo parecido en sus clases, porque siempre son con circuitos eléctricos con lo que trabajamos más. Y bueno, aquí en su manual viene una pequeña tabla en donde les dice las ecuaciones para voltaje, corriente, impedancia y varios datos sobre diferentes componentes de los sistemas eléctricos, que son los más comunes que tenemos. Entonces, bueno, viene la función para el voltaje y la corriente del capacitor, la resistencia y el inductor. Entonces, bueno, esta tabla les puede ser útil para cuando vayan a hacer ustedes su análisis. Y también les habla en otro pedazo sobre la representación en espacio de estados, que bueno, la sesión pasada me acuerdo que les pregunté si alguien ya lo había visto y me habían dicho que no, pero no sé si para ahorita alguien ya haya visto lo de espacio de estados. ¿Alguien ya lo vio? Ya. ¿Ya? ¿Todos? ¿O la mayoría? Bueno, la representación de espacio de estados no es necesariamente útil, más bien no es necesariamente necesario. No es necesario que ustedes saquen la transformada de Laplace del sistema, sino que directamente en el dominio del tiempo, representado mediante derivadas, podemos representar un sistema. Entonces, si ustedes se acuerdan, el espacio de estado se representa con estas ecuaciones. Es una derivada de primer orden es igual a por un vector X más una matriz B por un vector U. Y esta es la ecuación si no me acuerdo, aquí debe de venir el nombre, el vector de estados, perdón, la derivada del vector de estados. Y en el vector de las salidas tenemos otra matriz multiplicada por un vector más otra matriz multiplicada por otro vector. Y bueno, aquí les dice cuál es el nombre de cada una de las matrices. La matriz A es la matriz del sistema, la matriz B es la matriz de entradas, la C es de salidas y la D es la de alimentación directa. Entonces, bueno, no lo vamos a ver tan a fondo, pero lo vamos a ocupar para este caso porque vamos a trabajar con espacio de estados. Entonces, bueno, en su ejemplo viene obtener la representación en espacio de estados del circuito mostrado en la figura 3.1. Este ejemplo es el que vamos a explicar hoy. Si se fijan, es un circuito con una fuente de voltaje, un inductor, una resistencia y un capacitor. Y bueno, aquí como ustedes saben, en circuitos podemos analizar con nodos o con mallas. Entonces, bueno, aquí tenemos dos mallas. Y aquí en el desarrollo nos dicen que vamos a estar trabajando con espacio de estados. Y nos dicen que las variables de estado, siempre en el caso de los sistemas eléctricos, de los circuitos eléctricos, las variables de estado van a ser los elementos que almacenan energía. Si ustedes recuerdan, el capacitor y el inductor son componentes activos de los sistemas eléctricos porque almacenan energía. En su caso, el capacitor almacena la energía en forma de voltaje y el inductor en forma de corriente.
si recuerdan bien. Entonces, bueno, ellos toman estas expresiones de la corriente del capacitor y el voltaje del inductor de la tabla que teníamos acá arriba. Y entonces aquí pues dicen que la corriente del inductor es igual a el valor de capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y el voltaje del inductor es la inductancia por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Entonces, bueno, ya sabemos que estas dos son nuestras variables de estado. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar expresiones que definan la corriente en el capacitor y el voltaje en el inductor en función de las variables de estado. Entonces, bueno, aquí tenemos una expresión que en función de las variables de estado nos puede representar la corriente del inductor. Y esta es la expresión que nosotros encontramos de la tabla. Igual para el voltaje del inductor, esta es la expresión que nosotros encontramos. Y entonces, las ecuaciones finales que nos quedan serían estas dos. La derivada del voltaje del capacitor, que es lo mismo que la corriente del capacitor, es igual a -1 sobre la resistencia por la capacitancia por el voltaje del capacitor, más 1 sobre C por el inductor, por la corriente del inductor. Y la derivada de la corriente del inductor, que es igual al voltaje del inductor, es igual a 1 sobre L por BC más 1 sobre L por B de T, ¿vale? Y bueno, aquí nos está especificando que la salida del sistema es el voltaje en la resistencia, perdón, la corriente en la resistencia R, o sea, en esta. Entonces, aquí tenemos la expresión para encontrar la corriente de la resistencia, que en este caso es 1 sobre R por el voltaje del capacitor. Y utilizando la representación general que teníamos en espacio de estados, la que les dije arriba de la matriz A, B, C y D, esta es la representación del sistema en espacio de estados. Entonces, aquí, esta de aquí es nuestro vector de estados, es lo que correspondería a X punto, ¿sí? Porque acuérdense que las variables de estado siempre son derivadas. Entonces, teníamos el voltaje del capacitor derivado y la corriente del inductor derivada. Esta de aquí es nuestra matriz A, que es la matriz del sistema. Este vector de aquí es la matriz B. Este de aquí es la matriz C. Y si se fijan aquí debería de haber estado la matriz D que multiplica las entradas. Pero en este caso las entradas independientes son 0, entonces el vector D vale 0 o la matriz D vale 0. ¿Sí estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Y bueno, entonces la expresión final de nuestro sistema en espacio de estados es esta. Ahora, bueno, ¿dudas con esto? Supongo que todos ya vieron un ejercicio parecido a este en sus clases. ¿Alguien tiene una duda con esto? ¿No? No. Ok, bueno, vamos a abrir Octave para enseñarles cómo se puede simular esto en Octave. Porque bueno, si se fijan para su actividad, les pide que obtengan la representación en espacio de estados del sistema ilustrado, o sea, es este. Ustedes van a tener que hacer este. ¿Sí? Pero primero vamos a ver cómo se simula el del ejemplo y ahorita les digo cómo lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Entonces nada más acuérdense, aquí el único análisis que tienen que hacer es de mallas o de nodos, como ustedes quieran. El chiste es que si les piden que la salida va a estar en la corriente de la resistencia, entonces pues tienen que encontrar expresiones que les dejen la corriente de la resistencia. En este caso pues ellos utilizaron la corriente del capacitor para encontrar IC, y la corriente, bueno, el voltaje del inductor para encontrar este voltaje de esta malla. Y de esa forma encuentran la corriente, la expresión de la corriente, que es lo mismo que el voltaje de esta resistencia es el voltaje de este capacitor, y pues la corriente es ese voltaje entre la resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pueden hacer ustedes su análisis de mallas o de nodos, como ustedes quieran. Entonces, bueno, ahí. Vamos a simular este sistema. ¿Qué necesito antes de simular esto? Porque para obtener gráficas, lo que nosotros queremos al simular es obtener unas gráficas que nos digan cómo se va a comportar este sistema. Entonces, si yo tengo puros valores en R, C y L, ¿qué necesito hacer primero para poder simular el sistema?
pues darle valores, ¿no? A los componentes. Entonces, vamos a hacerlo con los valores que yo había probado, que en este caso vamos a usar una resistencia de 100, una capacitancia de 1 por 10 a la menos 3 y una inductancia de 10, ¿sí? Si quieren ustedes irlo haciendo conmigo para que por si les marca algún error no tengan problemas cuando hagan su actividad. Y pues esto de desarrollo también va en su reporte, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esos 3 componentes. Nosotros, lo ideal sería que escogiéramos valores comerciales, ¿sale? Porque pues, es un sistema eléctrico, entonces no podemos poner cualquier valor, sino que tienen que ser valores comerciales. Entonces, bueno, primero lo que voy a hacer es definir mi matriz A. Dijimos que mi matriz A era esta. Entonces, primero es menos 1 sobre RC. Entonces, mi primer valor va a ser menos 1 sobre R por C. Coma, y voy a poner mi siguiente valor. Ay, ¿qué hice? No le hagan caso a eso. Hello, ya se me trabó. No le hagan caso a eso, déjenlo, vuelvo a escribir todo. ¿En dónde le doy para limpiar todo? Ah, ponle CLC y se te va a limpiar toda la pantalla. CLC Enter y te va. Pero ¿Sí? SLC así. Control Enter. No, CLC nada más Enter. Ah, no habíamos utilizado Octave, ¿verdad? Con ustedes. No. Ah, bueno, Todavía es no, básicamente lo mismo que MATLAB, digo, que Scilab, perdónenme por no explicarles eso. Sí, es igualito que en Scilab y que en MATLAB, es lo mismo. De hecho, Octave es lo mismo que MATLAB, casi. Entonces, si ustedes quieren limpiar todas las variables que tienen declaradas iguales clear, y si quieren limpiar todo lo que hay en la pantalla, supongamos que yo escribí muchas cosas, le pongo CLC y se me borra todo lo que tengo en la pantalla, ¿vale? Y para definir variables es igualito que en Scilab, como ya le habíamos hecho, que va a ser R igual a el valor que quieran. Si quieren ver comandos que han usado anteriormente, le dan con las flechitas hacia arriba y les van a salir todo el historial de comandos que ustedes ya habían hecho, ¿vale? Entonces, en este caso yo había declarado C también, ya había declarado L. Y ahora voy a escribir la matriz A. Y para escribir las matrices es igualito que en MATLAB y que en Scilab. Una pregunta, para este ejercicio no necesitamos instalar el Symbolic adentro de Octave, ¿verdad? ¿O sí? No, el simbólico no. Ah, lo que sí necesito, y qué bueno que me dices, antes de hacer todo esto, vamos a poner este comando. Package load control. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser una representación en espacio de estados, una representación en sistema en espacio de estados. Y esa función es exclusiva de un paquete que se llama paquete de control. Normalmente cuando tú descargas Octave, te lo descarga junto con Octave porque es una de las librerías que más se utilizan, pero si no, y si tú le das Package Load Control, te va a mandar una advertencia y te va a decir que no lo tienes descargado. Y te va a dar un link. Entonces, si tú entras con ese link en el navegador, te va a mandar a una página de SourceForge en donde tú vas a descargar ese paquete. No sé si alguien le dio algún error al poner el comando. No, bueno, a mí no. Sí, ¿No? A mí la tampoco. pregunta es que- A mí no me ha No, a dado. mí tampoco. ¿No? Bueno, si no les da error, quiere decir que entonces sí tenían descargado ese paquete. Si no, cuando ustedes pongan ese comando, les digo que les va a arrojar una advertencia y les va a dar un link y les va a pedir que descarguen ese paquete de control. Lo único que tienen que hacer ustedes es descargar el archivo, les va a descargar un .zip. Ustedes lo tienen que poner en alguna carpeta que sea de Octave. Y cuando estén aquí en Octave, creo que el comando es package install o algo así. Y ponen el nombre del paquete. Y automáticamente les va a instalar el paquete que ustedes le digan. De todas formas, ahí en la página donde les pide descargarlo están todas las instrucciones. Si alguien tiene algún problema, pues me dice y yo le paso el link, ¿vale? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No?
No. Entonces, si ya Ok. no nos aparece error, pues ya no necesitamos Sí, eso, no, ¿verdad? si no les aparece error, quiere decir que sí está todo bien y van a poder utilizar las funciones sin ningún problema, ¿vale? Oye, la ventana de comando a mí me sale diferente. Ah, diferente como. Por ejemplo, lo que pongo me sale como con color, a color. Ah, está Y bien, si cuando... estás en Octave, ¿verdad? Sí, Ah, ok. No, pues mientras no te marque ningún error, está bien. A lo mejor tienes una versión más nueva o algo así. pero lo que pasa es que cuando le doy enter no se Ah, guardan no, las variables. creo que estás en la parte de editor. Ah, ¿cuál abriste? En la parte de abajo. Es que Ah, hay dos Octane, ¿no? se me hace que. Ah, ok, es que te me hace que te metiste aquí, al editor. Sí, porque si aquí yo escribo cosas, me salen en sí, colores. Le ahí. pongo function, me salen. Sí, 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 ese es el editor de texto. Ese todavía no lo vamos a ocupar. Ah, ok. Vete aquí a la command window. Abajo, en las pestañitas de abajo, en command window, y ahí es donde vas a escribir todo, ¿vale? Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a seguir con lo que estábamos entonces. Vamos a declarar la matriz A. Ya tenemos el primer valor, ahora el segundo va a ser 1 sobre C. 1 sobre C. Y ahora voy a cambiar de fila, entonces le voy a poner punto y coma. ¿Sí? Y el siguiente valor es menos 1 sobre L, coma. Lo puedo poner coma o espacio, acuérdense, no importa eso. Y el siguiente valor es 0. ¿Sí? Y ya declaré mi matriz A. No le voy a poner punto y coma, le voy a dar enter para que ustedes vean cómo escribe la matriz. Si se fijan, ahí ya nos da los valores que son, pero es una matriz de 2 por 2. Ahora, con la siguiente matriz B, tengo que es un vector, el primero es 0, y abajo 1 sobre L. Y ahí tenemos el vector. Mi matriz C va a ser 1 sobre R y 0, también es un vector. Y mi matriz D dijimos que era 0, entonces pues lo voy a dejar así con 0, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo mis 4 matrices que tienen que definir el espacio de estados. Ahora yo voy a poner, voy a guardar, le voy a poner sys de system, ¿vale? Y le voy a decir que sys es igual a un comando que se llama ss con minúsculas. Y ese comando es las siglas para ¿cómo es? Steady Space o algo así. Space, algo así se llama en inglés, es el espacio de estados. State Space, creo, algo así. Y entonces lo que le tengo que mandar yo son las variables, perdón, las matrices de las variables que yo realicé. Entonces le voy a mandar a. Ah, bueno, antes de que cometamos un error. Si se fijan, yo declaré dos cosas que se llaman C. ¿Ya se fijaron? Primero declaré C, que es de la capacitancia, y luego declaré la matriz C. Entonces lo que me va a hacer esto es que me va a guardar solamente el valor que tiene C, la última C que yo puse. Entonces si yo le pongo C, me arroja el valor de la matriz y no el valor de capacitancia, ¿sale? Entonces ahí voy a tener un problema. Entonces lo que yo tengo que hacer es volver a declarar C como el valor de la capacitancia, porque pues ya la regué, y a la matriz le voy a poner C2, por ejemplo, otro nombre. Y dijimos que era 1 entre R y 0, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí ya puedo hacer mi espacio de estados. No se les vaya a pasar ese tipo de errores porque luego por eso fallan las cosas, ¿vale? Bueno, ahora sí que ya tengo mis matrices, yo le voy a mandar la matriz A, B, C2 y D, que son las matrices que yo necesito para el espacio de estados. Le voy a dar Enter y me va a mandar una serie de valores. ¿Sí? Estos valores son la respuesta, o más bien los componentes de la matriz de resultados que me va a dar el sistema. Si se acuerdan, en el espacio de estados se encuentra la respuesta. Entonces, para ver yo si el sistema es estable o para ver cuál es la respuesta, lo que voy a hacer es graficar esta respuesta. Primero le voy a mandar
una entrada de tipo escalón, ¿sí? Que las entradas de tipo escalón y la entrada de tipo impulso son las más comunes para poder hacer un análisis de respuesta, ¿vale? Son las más usadas. Pau, Entonces, sí, perdón, ¿para qué dices que sirvió el comando sys? el comando es SS. El comando SS pertenece al paquete de control de Octave y te sirve para que tú puedas realizar el análisis o el acomodo de espacio de estados de un sistema. Sys es una variable que yo puse. Tú le quieres poner si quieres F o espacio o A o B o C, como tú lo quieras guardar, ¿sabes? Sys es el nombre de la variable. Y SS te digo que es una función de Octave, de la librería de control. Entonces, para que tú puedas hacer eso, nada más le tienes que mandar las matrices, que son las que vimos aquí. O sea, Octave lo que va a hacer es hacerte todo este análisis y te va a dar la respuesta del sistema en matrices. Si se acuerdan que para hacer el análisis de espacio de estados, cuando ustedes pues resuelven el problema, les da una matriz de respuestas. Entonces lo que va a hacer ese comando es hacer todo lo que tú tienes que hacer a mano, nada más tú le tienes que enviar esta matriz, esta matriz, esta matriz y esta matriz. ¿Sí me expliqué más o menos? Sí, gracias. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, como la matriz, como la variable donde yo guardé ese espacio de estados es sys, yo voy a decirle al sistema que le aplique una entrada step o escalón a sys. Y este comando lo que va a hacer es inmediatamente graficarme la respuesta. Entonces, si yo le doy enter, me va a generar una gráfica que me va a dar la respuesta de este sistema ante una entrada escalón. ¿Sí se fijan? ¿Por qué está así? Porque acuérdense que una entrada escalón es 0, 0, 0 y hasta que llega el valor de 0 en tiempo, se hace 1. Entonces, mi sistema, cuando yo le aplico una entrada de ese tipo, hace esto. O sea, primero se va a un pico y luego se estabiliza en un valor, que en este caso el valor es 1. ¿Sí les sale a todos la gráfica? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, tómenle captura a esa gráfica y pues ya para que pongan ahí en su reporte que es correspondiente al step. Bueno, voy a cerrar la gráfica y ahora le voy a analizar con un impulso, que les digo que también es común para evaluar los sistemas, la entrada de impulso. Igual voy a poner impulse con sys y le voy a dar enter. Y me va a salir este sistema. Si se fijan ahora la respuesta es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el impulso nada más es darle un valor de infinito en el instante donde el tiempo es 0 y después quitarle cualquier valor. Entonces, si se fijan, hace un pico cuando está el sistema excitado y después se le baja la energía porque acuérdense que este sistema tiene elementos activos, o sea, tiene un capacitor y un inductor. Entonces, la energía que esos elementos almacenan, pues va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es como la interpretación de por qué estamos haciendo la representación en gráficas. ¿Tienen alguna duda con esto? Si podía repetir eso, es que como que me perdí. Ok. Mira, sí, ¿te acuerdas en circuitos que había circuitos con elementos pasivos y elementos activos? Los elementos activos son los elementos en el circuito eléctrico que almacenan energía. Como les dije al principio de la brigada, los elementos que almacenan energía más comunes son el capacitor y el inductor. El capacitor lo almacena en forma de voltaje y el inductor en forma de corriente. A lo mejor no se acuerdan mucho de eso de circuitos, pero bueno. Entonces, cuando tenemos un sistema así y tú le aplicas una entrada de impulso, si se acuerdan, la entrada de impulso es, pues eso, es un impulso cuando el tiempo es exactamente 0. Haz de cuenta que le conectas un cable al circuito que le da infinitos voltaje, pero se lo quitas luego, luego. O sea, tú nada más lo conectas un instante y lo quitas. Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando tú estás excitando el sistema en 0, llega a su valor máximo, pero como es instantáneo y se lo quitas, entonces el sistema pues se le va bajando la energía. Pero ¿por qué no se va a 0 directamente? Pues porque los sistemas, los elementos pasivos, quiero decir, que almacenan esa energía, van dejando de almacenarla paulatinamente.
También no sé si se acuerdan en circuitos cuando hacían análisis de sistema de circuitos LC o de circuitos RC o de circuitos LRC, que tenían que sacar pues, ecuaciones diferenciales y ver la constante de tiempo en la que se descargaba el capacitor o el inductor. Es más o menos eso. En esta gráfica estás representando cómo llega a su valor máximo el circuito y gracias a esos elementos que almacenan energía, se va decayendo el valor de energía hasta que llega a cero y se estabiliza en cero. ¿Sí, más o menos? ¿Más claro? Sí, Bueno, ya. ¿sí? Mucho más. Gracias. Ok. Sí, porque si te fijas, mira, si volvemos a hacer el step, si te fijas aquí, como el step es 0 y después se estabiliza, el valor de la entrada es 1, es como si tú conectaras un valor de voltaje de 1 y lo dejaras ahí para siempre. Primero llega un pico de energía y después se estabiliza en 1, porque la fuente siempre es 1. Sí, la fuente de energía que le estás poniendo siempre es 1. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, una cosa muy importante. ¿Por qué yo elegí estos valores pudiendo haber elegido una resistencia de 10 megas, un capacitor de 47 micros o un inductor de 1 o de 100, no sé? ¿Por qué elegí esos valores? Ah, bueno, porque hay veces en los que un sistema, a lo mejor eso lo van a ver más a fondo en control, pero hay veces en los que la respuesta de un sistema no es acotada. ¿A qué me refiero con acotada y por qué les estoy explicando esto? Bueno, se los estoy explicando porque en su actividad les pide que encuentren los valores de los elementos para los cuales el sistema tiene una salida acotada y con amplitud razonable. Entonces, ¿alguien sabe qué es una salida acotada? ¿No? Bueno, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera puesto otros valores? Si quieren esto no lo hagan, nada más se los voy a enseñar para que vean lo que pasa. Yo le voy a poner una resistencia de 10 megas y le voy a poner un capacitor de 47 micros, que también es un valor comercial si no me equivoco. Ay, ¿cómo demonios se pone? Espérenme, no sé cómo se pone el gorrito en este teclado. Déjenme averiguarlo. Es al 90. ¿90? 94. 94. Gracias, muchas gracias. 47 micros. Y le voy a poner 12 henrys, le voy a poner de inductancia. Y voy a volver a hacer mi sistema. Las ecuaciones que tengo, las matrices son las mismas, porque el sistema es el mismo. Lo único que cambié fueron los valores, los valores de los elementos. Ahí está. Y voy a volver a poner sys y voy a volver a hacer mi sistema de espacio de estados. Con las mismas gráficas, perdón, las mismas matrices, pero ahora tienen diferentes valores. Y si se fijan, los valores que me arroja la respuesta son otros. ¿Qué pasa si yo lo simulo con una entrada de escalón? Fíjense lo que pasa. ¿Ustedes creen que esa sea una salida acotada? Pues no, ¿verdad? Porque me estaban dando un valor todo raro y nunca se estabiliza en ningún valor. ¿Sí me explicó? O sea, siempre está oscilando este valor. Y si se fijan, empieza muy grande y tiende a 0, pero pues no me dice nada porque no sé cuándo se acaba. Vean, va en el segundo 5000 y no se ha acabado de simular. ¿Y qué pasa si yo le pongo un impulso? Pues lo mismo. ¿Sí? Es una salida no acotada. A esto me refiero con una salida acotada y una no acotada. Si se fijan en su sistema que hicimos hace rato con los valores iniciales, la resistencia de 100, el capacitor de 1 micro y el L de 10, su salida era más estable, se estabilizaba en un valor. En el caso del step se estabilizaba en 1, en el caso del impulso se estabilizaba en 0. Entonces era una respuesta acotada, porque tendía a un valor específico. Y esta, pues en este caso, no es una respuesta acotada. Si ustedes le van variando ahí los valores, van a ver que no con todos los valores de resistencia, capacitancia e inductancia, este sistema es estable o acotado, ¿sí? Entonces, lo que les pide en su actividad es eso, que ustedes vayan probando en la simulación con varios valores de los elementos para ver con cuál de ellos el sistema va a ser acotado.
¿Sí me expliqué o no? O más o menos. Sí, tienen que ser valores comerciales. Sí, de preferencia que sean valores comerciales. Porque es más fácil, o Ok, sea, muy bien. es más fácil que tú vayas a una tabla de de capacitores y veas cuáles son los valores y lo vayas probando con cada uno de los valores y vayas combinando. Mira, por ejemplo, en este caso, pues la resistencia que yo tenía era de 100 y le puse 10,000. Si le puse 10,000 puedo decir, ah, bueno, no es acotado, entonces le voy a bajar 1,000 o le voy a bajar a 1,000 en vez de 10,000 que sean 1,000. Y luego sigues viendo que no está acotada, bueno, le voy a bajar ahora al capacitor o le voy a subir o le voy a bajar a la L o le voy a subir, ¿sabes? A eso me refiero, con que ustedes vayan jugando con los valores que tienen sus sistemas. Lo más seguro es que, o lo más fácil es que pongan por resistencia de 100, capacitor de 1 micro o de 10 micros, inductor de 10 o de 20 o de 5, ¿sí me explico? O sea, no es tan complicado encontrar la salida acotada del sistema. ¿Y alguna otra duda? ¿No? Desde Octave, ¿no tiene ninguna duda de cómo se establece todo esto? Pues creo que no. ¿No? Bueno. Yo nada más te quería preguntar, si no hubiéramos puesto el paquete, si no hubiéramos cargado el paquete, ¿nos hubiera dado error? Sí, no les hubiera permitido usar esta función de SS. Y por ejemplo, yo veo que tú no lo tienes allá arribita, pero ya se queda el paquete instalado, por así decirlo. Ah, sí, sí. O sea, si yo inicio mi computadora y le doy una vez a Package Load Control y borro todo, o sea, ya se queda guardado. Si vuelvo a reiniciar mi computadora, entonces sí tengo que volver a cargar el paquete. Ah, ok, ya. Sí, o sea, si ya lo reiniciaste la primera vez que usaste Octave en el mismo día que estás usando la computadora, no pasa nada. ¿Sí? Solo si vuelves a reiniciar la computadora, entonces sí. ¿Vale? Gracias. Pero sí, no lo tienes que cargar cada vez que lo vayas a usar. ¿Vale? ¿Ninguna otra duda sobre Octave? Y, por ejemplo, ¿cuántos valores tenemos que, pues, por así decirlo, probar en el circuito? Ah, pues es hasta que le salga la salida acotada. O sea, si ustedes ya probaron varios valores y no les sale, o sea, si les sigue saliendo así el sistema, con un step y con un impulse, pues ustedes sigan probando hasta que nos salgan como las primeras gráficas que teníamos. Ah, ok, ok. O ¿Y sea, eso lo hasta que les... agregamos al reporte o no? Sí, lo tienen que agregar en su reporte, porque, bueno, esto que hicimos ahorita sí, agréguenlo porque pues es el desarrollo. Y ya después en las actividades lo que van a hacer ustedes es lo que les decía, van a obtener la misma representación de espacio de estados, pero ahora van a analizar ustedes este circuito. Ah, una cosa muy importante que deberían de preguntarme, ¿cuál es la salida del circuito que vamos a considerar? Bueno, van a considerar la corriente de esta resistencia, ¿sí? La salida del circuito va a ser la corriente en R2. Aquí en el que analizamos antes, era la corriente en la resistencia, era esta. Si se fijan, era esta la variable de salida. Ahora yo quiero que la variable de salida sea la corriente en esta resistencia, ¿vale? Pero el análisis que tienen que hacer es el mismo, o sea, las ecuaciones que tienen que ocupar están acá arriba en esta tabla, y pues es como los ejercicios que hacen en su materia, tienen que encontrar pues el espacio de estados de este sistema. Sí, al final les van a quedar matrices como estas, y ya lo único que van a hacer ustedes es cambiar las matrices que ya teníamos en el ejemplo que acabamos de hacer con la matriz que les salga a ustedes, y después establecer los valores de R, L y C. O en este caso van a ser C1 y C2 para poder obtener una salida acotada. ¿Sí? Ya, Sí. ya. Sí, bueno. Y aquí no importa que estén así, estas, bueno, aquí les tengan cuidado porque les dice que la fuente U2 es una fuente de corriente. Sí, entonces esta es una fuente de corriente, no la tomen como voltaje. Y esta no le hagan caso al sinusoidal, hagan de cuenta que es una fuente de voltaje normal, más y menos, ¿vale? Igual que en este. Igualito que en este. ¿Sale?
Y bueno, lo único que van a poner en sus actividades va a ser el procedimiento para hacer las ecuaciones de espacio de estados, o sea, qué ecuaciones utilizaron y todo, sus resultados, o sea, las matrices, y la simulación del sistema en Octave. Y pues ya en la comprensión les pregunta que mencionen los valores que utilizaron, los valores comerciales, pues razones para modelar en espacio de estados, qué ventajas tiene y qué factores influyen. Bueno, y ustedes contestan las preguntas de comprensión, pero lo que yo quiero que me pongan en las actividades es esto, su desarrollo de las ecuaciones, las matrices que le salen y la simulación. ¿Sale? ¿Alguna duda con lo que tienen que hacer? Las ecuaciones las quieres, por ejemplo, en formato de Word o puede ser como foto. No, sí pónganlas en un formato de Word, por favor. Sí, pero de preferencia que no sea una foto de una libreta. ¿Se acuerdan que les enseñé un reporte mal hecho? Y tenía unas fotos de una libreta. No, procuren sí pasarlas a Word. Por... Disculpa, ¿qué dijiste que era lo que está en medio? Lo que se ve como con corriente alterna. Ahí en su procedimiento les dice que consideren que la fuente U2 es una fuente de corriente en vez de voltaje. O sea, va a ser una fuente de corriente. Ok. Ya ¿Y para dónde apunta? El sentido en el que la quieran poner es como ustedes lo quieran considerar para hacer el análisis. Ahí depende de ustedes. Muy bien. Depende de lo que Gracias. más les convenga. No sé si lo vayan a hacer por mallas o por nodos, como más se les acomode. ¿Vale? ¿Otra duda de lo que tienen que hacer? No, gracias. ¿No? Bueno, pues si ya no tienen dudas, es todo. Igual, si tienen problemas con Octave o algo, pues me dicen para ayudarles. Si alguien no tiene el paquete de control, también me dice para mandarles el link. ¿Qué más? Pues ya, sería todo. Si no tienen dudas, vámonos. Se acabó. Sale, gracias. Sí, sí, no he revisado sus reportes, pero yo creo que ya esta semana les pongo la calificación, ¿vale? De los reportes que me mandaron hoy. Ánimo, no hay prisa. Bueno, Puro, gracias. sí, bye, cuídense. Gracias. Y espero- Gracias.